Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un honor, un placer estar aquí. Yo soy Paola Santana, fundadora y CEO de Glass y cofundadora de Matternet, dos empresas pioneras radicadas en Silicon Valley. Y la segunda, porque siempre tenemos oportunidad de hacerlo de nuevo, de hacerlo mejor, 90% potenciada, pensada, diseñada por latinos. Y eso es súper importante porque vamos a compartir con ustedes qué estamos haciendo allá en Silicon Valley. Vamos a comenzar hablando sobre Moonshot Mindset. Eh, Acaba de empezar el día. A los que necesiten un poquito más de café, salgan, interrúmpanme, no importa. El punto es que se lleven algo, que haga que renazca el sentido de urgencia y de compromiso con ustedes para repensar este sector tan importante en nuestra región. Estando en Estados Unidos, uno aprende el valor del dinero. Creo que como latinos nacemos con ese pensamiento de no hablar mucho de dinero, de no tener esas conversaciones financieras, de no tener educación financiera. Y cuando de pronto nos vemos manejando assets, como yo le digo a la gente de mi equipo, somos asset managers. ¿Y qué vamos a hacer con esos assets? ¿Y dónde lo vamos a poner? ¿Y en quién vamos a invertir? ¿Y qué vamos a potenciar? ¿Qué vamos a habilitar? Y yo quiero recordarles, así como cuando trabajo con los gobiernos, les recuerdo que ellos son los pioneros originales. Quiero recordarles a ustedes la capacidad de creación de capital, de deployment. Hay palabras que voy a hablarlas en inglés para que se les queden y cuando las digan sepan que están hablando de algo diferente. Deployment, sacar el dinero a la calle y ver qué hace ese dinero, cómo transforma ese dinero la vida de la gente que puede hacer cosas porque tiene acceso a capital. Entonces vamos a conversar sobre las ideas que cambian el mundo. ¿Quién ha escuchado la palabra moonshot? Levanten la mano alta para saber que están despiertos. Súper. Tengo 12 años hablando de moonshots. Siempre quito los slides y luego digo, ponlos que todavía falta. Moonshot significa disparo a la luna. Y la mejor manera de describir qué es un moonshot es explicándoles de dónde salió la palabra y necesito que la digan en inglés. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a alguien que estoy trabajando en un moonshot, mando dos mensajes. Uno a mi cerebro. Yo hablo español. Estoy diciendo una palabra en inglés. Es una palabra nueva para mí. Si es nueva para mí, es nueva para mi cerebro, es nueva para mi sistema, tengo que hacer algo nuevo. Y asimismo, cuando le digo a alguien, estoy trabajando en un moonshot, el otro me pregunta, ¿y qué es un moonshot? Y le digo, una forma diferente de hacer algo que es necesario hacer. Entonces, sigo insistiendo en una palabra para recordarme que tenemos que hacerlo diferente. Cito, pero ¿por qué dicen algunos la luna? ¿Por qué elegirla como nuestro objetivo? Y podrían también preguntar, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todas las demás cosas, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar. Discurso de John F. Kennedy en Rice University en 1962. No fue la primera vez que dio el discurso. Tenía que repetirlo mucho. Porque en el 62, John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, estaba lanzando la industria aeroespacial. Ya él había dado este discurso en el Congreso americano, estaba escrito en muchos papers que se compartían en el Congreso, y lo que todo el mundo decía es que él, el presidente de los Estados Unidos, estaba loco. Vamos a ponernos un microsegundo en los zapatos de John F. Kennedy. Mucha exposición pública, muchos ojos, viendo cada cosa que haces, cada cosa que dices y cada oportunidad que tienes de hacerlo mal.
y de hacerlo bien. ¿Cómo ustedes sienten que se sentía John F. Kennedy? Todo el espectro de las respuestas son correctas. ¿Qué sienten que sentía John F. Kennedy en el 62? ¿Alguien? Esperanza. Ambición. Incertidumbre. ¿Algo más? Optimismo, ganas de hacerlo, visión, pero también lo que la historia no dice es que nunca habíamos hecho eso antes. La NASA era un startup, la NASA había sido fundada en el 1958, una institución de 4 años que nunca ha creado un rocket, que nunca ha sacado ese tipo de infraestructura física, de hardware al espacio, nunca ha vuelto entero ese pedazo de hardware. Y ahora lo tenemos que sacar y entrar porque tenemos tripulación humana. No sabemos qué software lleva. No sabemos cuánto presupuesto pedir en el Congreso americano. No sabemos cuántos contratistas se necesitan. Hoy sabemos que para realizar la misión Apolo 11, de eso creamos más de 1000 innovaciones que hoy utilizamos en nuestro día a día. Pero en el 1962, John F. Kennedy se sentía muy incómodo. Y la gente que estaba alrededor de él, que escribe en sus diarios y que vemos hoy, que decía que él se sentía optimista pero incómodo porque nunca habíamos hecho eso antes. Entonces, cuando describimos los moonshots, nos referimos a ideas innovadoras y difíciles que no tenemos ninguna idea de cómo implementar, cuyo chance de éxito es totalmente desconocido. Y lo más importante que te da un moonshot, porque la gente siempre me dice, Paola, pero hacer moonshot suena muy, muy, muy difícil. ¿Qué te regala un moonshot? Te regala el regalo de darte una idea tan grande, que es mucho más grande que tú y que te permite crecer del tamaño de esa idea y convertirte en el líder que pueda gestionar esa idea, presentar esa idea, direccionar esa idea y sacarla al mundo. Hoy sabemos que John F. Kennedy fue exitoso. No la misión Apolo 1, ni 2, ni 3, la misión Apolo 11. En el 1969, no en el 63 ni en el 64, sino un año antes de la década, logró colocar a la primera tripulación humana en la Luna y traerlos vivos. Entonces sabemos que es posible. En Silicon Valley tenemos algo del ADN de la cultura americana. Tenemos una exposición muy pública de la visión. Se van a dar cuenta cómo yo hablo de 2 experimentos, así yo le llamo a mis startups, donde el que ya tiene 14 años, yo hablo con mucha fluidez. Tenemos 14 años haciéndolo. Tras bastidores, enfrente, mal, bien. Y del más nuevo, Glass, hablo un poquito más crudo, porque lo estoy refinando, lo estoy acomodando, lo estoy entendiendo mientras los estoy construyendo. También sabemos de Silicon Valley que para que algo funcione tenemos que invertir en varias soluciones de manera indiscriminada. Eso es un ADN que saca la industria de los VC, de los inversionistas de riesgo, y lo saca también del gobierno de Silicon Valley. ¿Por qué? Porque en el 58 la NASA no tenía tiempo de invertir en un grupo de compañías que hicieran semiconductores o en un grupo de compañías que hicieran los vidrios especiales que necesitaban los cohetes. Tenía que invertir y potenciar varias soluciones al mismo tiempo porque no tenía una fórmula de cuál era la solución que iba a funcionar. Y no solamente invirtieron en varias soluciones, sino que tienen lo que los americanos llamamos skin in the game. La NASA invirtió en todas las compañías que estaban desarrollando semiconductores y luego compró el 70% de esos semiconductores. O sea, esos semiconductores eran lo que iban a potenciar esos viajes a la Luna. No es crear una industria para que otro la use, como yo le digo a los gobiernos. No es potenciar las MIPYMES para que otros hagan negocios con las MIPYMES. O ser innovadores, pero no innovamos en la institución pública. Es crear cosas para nosotros consumirlas porque tenemos skin in the game.
Y por último, en Silicon Valley decimos que execution is king. La ejecución es lo que manda. Silicon Valley es un lugar de mucha polaridad, pero lo más poderoso que yo he encontrado siendo latina es que las conversaciones en Silicon Valley no son que si yo soy becaria Fulbright, que si fui a Harvard, que si fui a Stanford, que si fui a Georgetown, que qué yo he hecho con esos MBAs, sino qué tú has hecho con todo ese conocimiento que tú dices que tú tienes. Por ejemplo, yo tengo amigos y amigas que han ido y han hecho los mejores programas de Master in Business Administration y de negocios y de finanzas y luego lideran empresas donde creamos algo, se lo damos a alguien y esa persona paga por eso. Eso no es nuevo. Eso lo estamos haciendo desde los fenicios. Los fenicios inventaron eso. Nosotros con esos MBAs y ese conocimiento tenemos que crear nuevos modelos de negocio. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, en Silicon Valley, cualquier persona que haya intentado algo y no importa si falló, de hecho, la mayoría de los emprendedores, atención, exitosos, tienen más de 43 años. No son los jovencitos que están ahí necesariamente corriendo, inventando todo, sino son personas que balancean, me gusta mucho lo que dijo el presidente, tienen la capacidad de balancear flexibilidad, agilidad, experimentación, con madurez en algún tipo de aspecto. Y en Silicon Valley sabemos que el que lo ha intentado, más sí que no, va a lograrlo en algún momento. ¿Por qué? Porque ha tratado de hacer cosas, diferentes cosas en paralelo. La pregunta que yo siempre me hago y que le hago a las personas que quieren innovar es, ¿qué está cambiando? ¿O qué va a cambiar? ¿O qué cambió en el mundo porque tú existes? Especialmente es una pregunta bastante puntual para los latinos. Los latinos, para el momento en que hemos logrado hacer cualquier cosa, hemos superado muchas capas de falta de infraestructura, falta de educación, falta de acceso a 1.000.000 de cosas. ¿Y qué estamos haciendo con esas capacidades? Con esa profesionalización, con esa capacidad de hacer de todo sin nada. ¿Qué va a cambiar en el mundo? Porque tú existes. Yo he iniciado a responder esas preguntas con 2 experimentos. El primero, Matternet. Matternet es mi primer startup tecnológico y literalmente significa Internet de materia. Hace 14 años tuvimos una idea en Silicon Valley de crear algo, una infraestructura que funcionara como el Internet 24/7 y que pudiera, en vez de mover paquetitos de información, mover paquetitos de cosas físicas. ¿Para qué? Para poder insertar en la economía a más de 1 billón de personas que están desconectadas de sus centros de acceso a sistemas de salud para poder tener buena salud, para poder ir a trabajar todos los días y crear una forma de salir del círculo de la pobreza. Hago énfasis, insertar en la economía 1 billón de personas. El presidente decía, hablando en su corazón, no lo ablanden, no lo ablanden. Utilicen el mismo nivel de sofisticación y de elegancia y de inteligencia financiera que ustedes usan para darle valor a ese billón de personas que no son parte de la economía. Vamos a darles a esa persona la dignidad de firmar algo, de tener acceso a algo, de pensar que pueden pensar a largo plazo, de tratarlos como se trata a la gente que tiene capacidad de hacer cambios. Vamos a darle esa dignidad. Nosotros sabemos, firmamos contratos, damos dinero, prestamos dinero. Vamos a darle eso a esa gente. Y así nació Matternet. Inicialmente estábamos mirando al tema de la infraestructura. Según el BID, la falta de acceso a calles y carreteras de manera continua es una de las 3 causas que no permite que Latinoamérica salga del círculo de la pobreza. Les voy a mostrar un poquito cómo comenzó la visión y luego vamos a ir viendo en más detalle cómo todo conecta.
12 años después, Matternet es la empresa pionera y líder en manufactura de drones para transporte del mundo, creada por gente que no era técnica. ¿Qué estábamos viendo? 3 componentes tecnológicos. Por eso siempre le digo a la gente que quiere innovar, utiliza una parte de la tecnología que ya exista para que puedas moverte a ver un poco la visión que tienes en mente. Es difícil explicar una visión en una computadora. Tienes que sacar la visión de tu computadora y de tu mente y de tu corazón y ponerla en el mundo, en el sitio donde se mejora y transforma. Primero, los drones. ¿Quién tiene un dron en su casa aquí? Exacto. Nosotros estábamos viendo esa tecnología, hace 14 años se utilizaba con una camarita para hacer hobby, para ponerlo sobre tu finca, para verla, para hacer muchísimos tipos de aplicaciones enfocadas en la parte visual. Sin embargo, nosotros decíamos, un dron tiene muchas menos piezas que un vehículo y puede cargar casi su propio peso. Y eso era algo importante porque dependiendo de qué peso tiene un vehículo, necesita esa energía para mover ese peso. Y pensábamos que ahí había algo interesante y sin ir más profundo de ahí dijimos, vamos a utilizar ese pedazo de tecnología que ya existe y vamos a comenzar a mover cosas de un punto A un punto B, especialmente donde la primera y la última milla, que son las más caras, las más difíciles de automatizar y las más impredecibles, son las que mantienen a América Latina sin estar comunicada. Número 2, un pedacito de software. Hoy sabemos que ese pedacito de software se llama inteligencia artificial. ¿Qué le decía ese pedacito de software al dron? ¿Dónde estás y dónde va? Y en el medio hacía una ruta, no directa, sino una ruta que el 80% de la ruta optimizaba para volar sobre espacios cubiertos o árboles. ¿Por qué? Porque no había ninguna entidad de riesgo que quisiera financiar e involucrarse en todo el tema de asegurar el dron, la carga y daños contra terceros. Eso fue una necesidad crear ese software. Y el tercer componente, que se los voy a enseñar en un video más adelante, todavía no le tenemos nombre, porque es muy nuevo. Salió hace 2 años, lo tenemos en Suiza, ahora lo acabamos de lanzar en Silicon Valley y les llamamos estaciones de tierra, pero realmente son como un cajero automático. Tienen un brazo robótico, le ponen una batería y una carga fresca al dron y el dron puede cada 20 millas volar y así seguir su trayectoria. Cuando nosotros empezamos a construir estos vehículos, realmente estábamos muy enfocados en hacerlo bien. No es lo mismo que se te vaya un sistema a que se caiga un dron y que ese dron pueda, con una energía letal, matar a una persona. Entonces, duramos mucho tiempo no saliendo del laboratorio y eso fue un gran problema. Desde el 2011 al 2014 no habíamos salido con la visión. La visión era una charla, la visión era un PowerPoint. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Bután vio un video de nosotros y dijo, yo tengo ese problema. Yo tengo 600 policlínicas, 100 hospitales y las policlínicas no están conectadas con los hospitales, lo que significa que tengo poco personal, no tengo instrumentos de energía en esas policlínicas, entonces en las policlínicas no tengo vacuna, no tengo medicina, no tengo nada, simplemente tengo una infraestructura que ya construí que no se utiliza. ¿Qué pasa si cada policlínica no tiene lo que tiene cada clínica, pero tiene acceso a lo que tiene cada clínica? Por una fracción de costo. 1 kilómetro de carretera en Bután y en las áreas emergentes cuesta $1 millón, construirla y mantenerla. Nosotros no tenemos ese $1 millón, pero tenemos otro poco de inversión para crear un sistema de drones que conecte esas policlínicas con los hospitales. ¿Ustedes creen que pueden ayudarnos con eso? Nosotros le decimos que sí. Y en el 2014 hacemos el primer caso de uso de drones para transporte en el sector de healthcare, en el sector salud. Comienzo con esta imagen porque es la imagen más dolorosa de ser emprendedora. Es dolorosa porque yo no entendía cómo estábamos volando al lado de uno de los Budas más altos y más bellos del mundo. Y ese dron que ven ahí era un dron negro, hecho con piezas comerciales, con una batería comercial, con una antena expuesta, con una carga expuesta. Ese dron se podía caer en cualquier momento. Y yo como latina tenía una cosa más que miedo y era vergüenza.
porque no tenemos cultura de experimentar. Sazonamos mucho las cosas, los reportes no salen hasta que no estén perfectos y se nos va el tiempo, y se nos va el timing, y se nos va el momentum. Nos costó 3 años salir a mostrar la visión, una visión que creíamos tanto en ella. Sin embargo, miren qué interesante, eso fue en el 2014, pero una vez salimos, nos costó solamente 1 año elevar ese dron feo, arcaico, negro, con las hélices expuestas, al primer vehículo exclusivamente diseñado para transporte. El primer vehículo en la historia que mueve algo, pero no tiene un ser humano adentro del vehículo. Lo interesante, ese dron blanco, este es primer caso de uso de drones para transporte, sector salud, moviendo antirretrovirales con UNICEF en Malawi. Malawi es el país con mayor incidencia de VIH en el mundo. UNICEF viene donde nosotros nos dice, vimos lo que hiciste en Bután, nos gusta, trae esos mismos drones y ayúdanos con un problema. Nosotros ya hemos innovado. El Ministerio de Salud se siente innovador en Malawi. Dice, tenemos 2 innovaciones. Primero, sabemos que si ponemos a las madres en un tratamiento de antirretroviral durante un tiempo extendido, a lo mejor no le transfiere el VIH al recién nacido. Eso es increíble. Y luego dice, no, pero tenemos otra innovación. Que en los casos que el recién nacido sí contraiga el virus en el nacimiento, si lo ponemos en antirretrovirales por las primeras 8 semanas, ese recién nacido nunca va a desarrollar el SIDA en su vida. Yo digo, ok, ¿y yo qué pinto aquí? Tenemos que mover los antirretrovirales durante esas 8 semanas para esos recién nacidos de manera constante porque esas familias no tienen refrigeración. No hay problema, vamos. Y ahí, como se dan cuenta, en 1 año logramos elevar ese dron inicial que teníamos a un dron que era más inteligente, que tiene un paracaídas, que reduce la velocidad con la que el dron se cae en caso de que pierda batería o pierda geolocalización, y al mismo tiempo tiene las hélices más protegidas para evitar que alguien pueda hacerse daño con ese dron. Esto lo que nos muestra es que las primeras visiones de nuestra idea, esos MVP, esos productos mínimos viables, esas mejoras del 10% para sacar la visión, no necesitan tanta inversión. Se lo digo a las MIPYMES y se lo digo a ustedes. No tenemos que tener todo el presupuesto para salir adelante con la primera versión de algo importante que queremos hacer. Pero eso sí cambia cuando comienzas a jugar a otro nivel. Nosotros iniciamos con la visión inicial de conectar las partes del mundo que estaban desconectadas. Y luego migramos a darnos cuenta que las partes del mundo que no tenían calles ni carreteras eran casi iguales que aquellas que tienen muchas calles y carreteras, pero están ultra congestionadas. Entonces, el problema que estábamos resolviendo dejó de ser un problema de los pobres y resultó a ser una oportunidad para monetizar aquí y financiar allá. Comenzamos a trabajar con aerolíneas suizas, como se dan cuenta ahí, versión 2 del dron en 1 año. Este dron ya está totalmente cubierto, totalmente certificado por una entidad de aviación civil, y esa infraestructura negra que ven ahí, que tienen los puntos amarillos, básicamente es la primera versión de la estación de tierra. Era un punto fijo que le decía al dron, si tú estás en ese punto y aterrizas si tú estás en ese punto, puedes despegar y puedes aterrizar. Luego comenzamos a hacer cosas más interesantes, porque cuando sales con tu visión y explicas tu visión, le das la oportunidad a otro que conecte con su visión. Mercedes-Benz viene a donde nosotros y nos dice, tú puedes despegar de un vehículo en movimiento, porque nosotros no vemos nuestras vanes como una van, nosotros vemos nuestros vehículos como mini centros de logística y distribución. Nosotros le decimos, ¿cuál es la idea que tienes? Y terminamos haciendo un partnership con Mercedes-Benz, donde la primera milla, la milla común y la última milla son totalmente automatizadas de principio a fin. Les muestro cómo se ve esa visión.
Mercedes-Benz comenzó como un partner, siguió como un cliente y terminó siendo inversionista en la primera red de drones para transporte del mundo. Finalmente comenzamos a trabajar con las compañías que nos dijeron que no en Estados Unidos, UPS, DHL y otras compañías de logística, que en el 2011 decían que no había matemática en mover menos de 5 libras, pero luego en el 2016 Amazon lanzó un reporte diciendo que el 86% de todo lo que se ordena, si no se agrega, tiene menos de 5 libras. ¿Cómo yo sabía eso? Yo no lo sabía. Pero estaba tras el problema. Concluyo el journey de Matternet trayendo los drones a casa. Ese quizás es el segundo slide más puntual. En República Dominicana se hicieron las primeras pruebas, los primeros pilotos de drones para transporte del mundo. El BID entendía el problema, el Ministerio de Salud entendía el problema, pero teníamos poco apetito de cambio y poco nivel de entendimiento y de apoyo al riesgo. En República Dominicana terminamos haciendo lo que comenzamos haciendo en Bután, conectando algunas policlínicas con hospitales que tenían todas las necesidades para abastecer las policlínicas y básicamente haciendo el leapfrog, el salto de construir infraestructura tradicional en una de las regiones más poderosas de nuestro país, pero que tienen menos infraestructura y menos inversión. Ya cuando estamos trabajando a nivel moonshot, a nivel disparo a la luna, sí necesitamos hacer un leapfrog del 10X, pero el 10X se construye con las capas del 10%. Para este nivel sí se necesita mucha inversión, pero no saltas de 0 a 100, porque cada vez que hiciste un mejoramiento del 10%, el inversionista que te va a meter 100 millones ya te dio 10 millones adelante. Entonces, así poco a poco tú vas creando credibilidad en tu visión y en las personas que están apoyándote. Aquí conectan los 3 elementos tecnológicos y esta es la visión completa de Matternet a la fecha de hoy. Matternet fue mi primer experimento. Con Matternet aprendí mucho hacia afuera. Aprendí sobre Silicon Valley, sobre hablar de dinero, reclamar dinero, usar dinero, quemar dinero, hacerlo bien, hacerlo mal, que se me fuera el miedo, que se me fuera la vergüenza. Pero con Glass, yo estoy mirando hacia adentro. Porque con Glass yo estoy haciendo mi moonshot original, que es mi pasión original, que es transformar los sistemas públicos. Yo estudié Derecho para hacer política en República Dominicana, terminé trabajando en la Junta Central Electoral, monté el primer Tribunal Constitucional de la República Dominicana de cero. Mucho amor y pasión por la función pública, con pocas herramientas, con poca visión, con poco futuro, con poco know-how. Glass, y vuelvo a repetir, le mencioné
en Matternet, inclusión e inserción en la economía de las personas. Y aquí queremos acelerar la transformación económica de los pioneros originales. Seguimos hablando de todo el tema económico, porque es que el tema económico es lo que habilita que se mueva la rueda para todos. Con Glass, básicamente, la arista fundamental es que no podemos cambiar lo que no podemos ver. Y las instituciones públicas se manejan de una manera a nivel de percepción y no a nivel de data. ¿Qué está pasando en esta administración pública? ¿Qué hicimos con este dinero? ¿Qué no queremos hacer con este dinero? Parte de mi trabajo, el 80% de mi trabajo, es recordarle a los gobiernos y a los líderes gubernamentales quiénes ellos son. Los gobiernos son los pioneros originales, creadores de los primeros programas de exploración espacial, creadores de los laboratorios nacionales de investigación que han descubierto cositas como que el universo se está expandiendo y no contrayendo. Cosas ligeritas así. Y que han podido manejar, por ejemplo, pandemias y desastres naturales. Los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo y por vía de consecuencia, los mayores compradores del mundo. Ustedes van a entender esto mejor que nadie porque es un nuevo aprendizaje. Los gobiernos gastan 16 trillones de dólares haciendo compras públicas. Imagínense 10 dólares, si usted lo pone en una cuenta una cuenta corriente, eso no hace nada. Si lo pones en una cuenta de ahorro, hace alguito. Y si lo pones en una cuenta de inversión, hace más. Pues imagínense que los gobiernos ponen estos 16 trillones de dólares a través de sistemas o de cuentas, donde esos 16 trillones de dólares se vuelven nada. Entonces, cuando vemos que está cambiando en el mundo y en nuestros países, vemos algo, pero más algo vemos nada. Porque esos son los sistemas a través de los cuales hacemos compras públicas. Son sistemas muy manuales, con procesos y pedazos de software muy fragmentados, donde las cosas no están conectadas, los sistemas son obsoletos, los procesos son lentos. Comenzamos a observar todo el tema de las compras menores, las compras debajo del umbral, las compras micro. Y nos dimos cuenta que en muchos países esas compras directas se hacen de una manera, son las compras del día a día, y que teníamos una oportunidad de coger el 30% de esos 16 trillones y direccionarlas a las MIPYMES. El 30% de 16 trillones de dólares, direccionarlas a 400 millones de MIPYMES locales, diversas, emergentes, que son las que potencian las economías locales, nacionales y globales. Y así como creamos un término, Matternet, se lo sigo diciendo porque cada vez que tienen una nueva idea necesitan crear un término para que le expliquen a otro y para que te expliques a ti mientras vas creando eso. Matternet, Internet de materia. G-Commerce, comercio electrónico para gobierno. En Matternet estábamos haciendo infraestructura física para conectar un punto A con un punto B. En G-Commerce estamos haciendo infraestructura digital, siendo pioneros en G-Commerce gubernamental para crear mercados electrónicos gubernamentales ultra eficientes, ultra locales y que permitan a los gobiernos hacer compras menores. Eso fue lo que empezamos a hacer, pero ya vamos por otro tipo de compras, verificadas, maximizadas y digitales de productos, servicios y tecnologías. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Busca. ¿Qué tú necesitas? No tienes que hacer un contrato, a lo mejor ya lo tienes. Busca. Barras de búsquedas inteligentes e intuitivas que le permiten al gobierno hacer comparación agregada de productos, servicios y vendedores en una sola pantalla. Número 2, optimiza. No siempre se compra en base a precio menor. A veces necesitamos al mejor vendedor, al mejor proveedor. A veces no tenemos tiempo de hacer una licitación completa. Podemos clasificar en base a precio, tiempo de entrega, rendimiento, pasado, tipo de negocio, urgencia y algunas fuentes obligatorias. En esa misma pantalla podemos verificar toda la información del vendedor. Podemos revisar su documentación de cumplimiento, el registro, estatus legal, si está al día con los impuestos, certificaciones, etc. Y compra. En una sola pantalla, las unidades de compra pueden o solicitar una cotización, solicitar 3, y si tienen capacidad de hacer esa compra porque tienen una tarjeta de crédito o una orden de compra preaprobada, pueden añadir al carrito y pagar. Y se acabó. Porque el goal de los gobiernos no es hacer compras públicas, es
hacer los proyectos para avanzarnos a todos y las compras públicas son un canal para eso. Entonces los gobiernos tienen paneles visuales inteligentes y métricas en tiempo real para rastrear sus pedidos, saber si lo que compraron llegó y asimismo poder manejar todos sus presupuestos y sus objetivos socioeconómicos. Les comparto un poquito el tipo de infraestructura que estamos apoyando a los gobiernos a comprar. Básicamente, esta infraestructura gubernamental súper inteligente ayuda a los gobiernos a canalizar compras públicas para que tengan alto valor público. Estamos haciendo 3 cosas muy sencillitas, redefiniendo lo que es lo público. Lo público debería ser lo mejor. Lo volví a comprobar en estos días en Brasil, me monté en un bus marca Mercedes-Benz. ¿Por qué no me siento que estoy montada en un Mercedes-Benz? Cogemos lo mejor, que es el moto de Mercedes-Benz, the best or nothing, cogemos lo mejor, lo metemos en lo público y se vuelve lo peor. ¿Por qué? Primera cosa que hay que redefinir. Número 2, optimizar. Cuando tú coges dinero y duras mucho tiempo en sacarlo, ustedes saben más que yo, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué se vuelve? Nada. Hay que optimizar esos procesos para maximizar esos 16 trillones de dólares. Y número 3, la simplificación. ¿Qué pasaría si en la administración pública hacer lo correcto fuera lo simple? Yo estoy asombrada con lo que pudiera pasar si hacer lo correcto, lo adelantado, lo del futuro, fuera lo simple. Vuelvo al tema de la adopción tecnológica. ¿Se recuerdan el dron feo negro que les mostré? Bueno, este es el equivalente de ese dron negro. Estas plataformas, una se ve de una manera, la otra se ve de otra, una tiene el logo del gobierno, la otra no, un gobierno la quería utilizar para una cosa, el otro no la quería, decía que la quería utilizar pero no la utilizaba. En tu mente la primera versión de tu idea se ve como una mariposa, pero esa versión de tu idea va a ser tan fea y te va a hacer sentir tan incómodo, y mientras más incómodo te sientas, es por ahí, sigue. Obviamente comenzamos con una adopción tecnológica que no es pura, como le decimos en Silicon Valley, y al año de salir te metes en estandarización y personalización. Hoy nos cuesta 5 minutos crearle a cada ciudad, a cada condado, a cada estado y al gobierno federal su propio marketplace gubernamental para hacer compras totalmente apegadas a la ley de MIPYMES y vendedores grandes con varios clics. Eventualmente vinimos a la TAM, siempre vuelvo a la TAM, de último, porque es que no se puede. Pero lo bueno es que cuando se puede, se nota. Entonces, de todas estas cosas que les estoy enseñando, yo siempre vivo por el pie de página, lo que nadie se da cuenta. Si ustedes van al sistema de compras públicas de la Ciudad de México, en el pie de página dice Tianguis Digital, Sistema de Compras Públicas de la Ciudad, diseñado y desarrollado por Social Glass. No es República Dominicana todavía, en Ciudad de México, porque no somos profetas en nuestra tierra. Este proyecto nace a partir del 2019. La gobernadora de ese tiempo necesitaba ejecutar políticas de compras públicas diferentes porque eran uno de sus puntos de campaña. Y hoy, a través de uno de los puntos del éxito de este tipo de plataformas, esa gobernadora se convirtió en presidenta. Y habla de esa plataforma de manera pública. Y así vamos moviendo la aguja poquito a poco. Y luego en República Dominicana comenzamos a trabajar con inteligencia artificial, ayudando a digitalizar y a eficientizar y a transparentar el sector de justicia. Avances, vuelvo y les digo, drones para transporte, infraestructura digital para gobiernos, la misma cosa, infraestructura. Mientras yo estaba muy enfocada tratando de levantar capital en Silicon Valley, los inversionistas me decían que no, que eso tenía mucho riesgo, que jamás iban a trabajar con los gobiernos. Y yo tenía a los gobiernos transaccionando 5 millones de dólares en orden gubernamentales con tarjeta de crédito. No pago net 60, pago upfront. Con tarjeta de crédito hasta a MIPYMES que nunca habían hecho negocios con los gobiernos. Al día de hoy tenemos más de 3 millones de productos verificados, incluyendo de MIPYMES. Hemos trabajado con más de 60 entidades gubernamentales
americanas y finalmente levantamos una ronda de inversión pequeñita en Silicon Valley de 3.7 millones de dólares, incluyendo como inversionistas a Google. Quizás este es uno de los slides que me da más orgullo, porque estos dos chicos no son jóvenes ejecutivos de Silicon Valley, estos son mis socios y son gente que tienen acciones a sus 24 y 25 años en una compañía de alto crecimiento exponencial en Silicon Valley. Ellos son inversionistas, ellos están en la mesa de toma de decisiones. En un mundo donde la generación Z salta cada año de trabajo, estos chicos llevan más de 4 años trabajando y son dueños de todas sus acciones que están maduras. Eso pasa cuando le damos a la gente visión y marco de acción para que puedan crear cosas de trascendencia. No hablamos de inclusión financiera con Glass. Tú no puedes incluir lo que ya está dentro. Yo no puedo incluir a las MIPYMES, que en Estados Unidos son el 99% del tejido económico de Estados Unidos. No las puedo incluir. Ellas están adentro. Por eso yo hablo que los latinos en Silicon Valley y en Estados Unidos no tenemos que ser incluidos. Estamos ahí. Somos parte de esa fábrica y de esa economía. Nosotros lo que estamos ayudando a los gobiernos es hacer ejecución de políticas públicas, a cerrar la brecha digital y a través de las MIPYMES los ayudamos a crear sus primeras tiendas online gubernamentales. De esos 4 millones de dólares, 4 o 5 millones de dólares que se han comprado de gobiernos a través de nuestras plataformas, más de la mitad han sido canalizados a cientos de MIPYMES que nunca habían hecho negocio con el gobierno. Ese es el poder del tipo de plataforma que nosotros estamos haciendo. Y a través de la tecnología también estamos teniendo un triple impacto económico. Lo más disruptivo del mundo, conectar compras pequeñas con negocios pequeños. Súper disruptivo. Número 2, conectar demanda local con oferta local y ayudar a los gobiernos a que inviertan en que sus empresas mantengan trabajos locales. Hoy, dice Bloomberg, 7 años después, que estamos creando una economía local gubernamental de 3.7 trillones de dólares, según ellos, un no-brainer. 7 años después. Entonces hay que tener mucha paciencia. He escuchado eso hoy varias veces. Tenemos estudios en Stanford, GSA y otras plataformas. Comienzo a cerrar de qué se pueden llevar ustedes de mis 2 experimentos. Es aprendizaje del día a día. Aprendo, desaprendo, pienso que sé, lo tacho. Por eso hay cosas que le puse ahí que dije, no, yo pensé que era inclusión financiera, pero lo tacho, porque no es por ahí. Mirando hacia afuera, aprendemos mucho que la disrupción no viene de un solo golpe. Viene con esas capas de mejoramiento. Para cuando vamos a tener una nueva plataforma tecnológica, un nuevo proyecto, una nueva división, una nueva visión, vamos a tener muchas capas de cositas intangibles. Por ejemplo, nuevas experiencias de usuario. ¿Qué hizo Uber? ¿Inventó la tarjeta de crédito? ¿Inventó los autos? ¿Inventó el internet? ¿Inventó los taxis? ¿Inventó a los que manejan los taxis? No hizo nada de eso. Estaba ahí todo, lo puso junto, iteró mucho y creó una nueva experiencia de usuario. Con 5 clics me monté y me olvidé. ¡Qué locura! Así de sencillo es ese modelo de negocio. No ha sido sencillo ejecutarlo, pero la visión estaba ahí. 2 nuevos modelos financieros y de riesgo, nuevas carreras técnicas. Nos pasaba mucho en Matternet que cuando queríamos que gente experta manejara los drones para transporte, los ingenieros de la NASA decían, ese dron es muy chiquito, yo hago cosas grandes, yo hago cohetes, naves espaciales. Y luego, los chicos que eran expertos en aeromodelismo, con los carritos a control remoto, decían, pero es que este dron despega, vuela y aterriza solo. Yo estoy aburrido, no tengo nada que hacer, solo supervisar. Tuvimos que crear una nueva carrera técnica. Alguien que supervisara el dron, que supiera que el paracaídas está bien doblado, que supiera que hay alguien en el otro lado para recibir ese dron y que hiciera eso como si eso es lo más importante que hay que hacer. Porque si se hace mal, ese problema en el SOP, en el Operating Standard, daña una operación completa y puede poner en riesgo hasta un aeropuerto completo. Y por último, crear nuevos modelos de negocio y de regulación. Estos nuevos modelos son totalmente contraintuitivos,
siguen el problema, valor no es lo mismo que dinero, el usuario no es necesariamente el cliente y nos enfocamos en la primera versión de nuestras ideas en hablarle al early adopter. ¿Qué es el early adopter? El early adopter es cuando uno de ustedes tiene una idea y van y le hablan a esa gente como que siempre le dice que sí. Siempre hay varias gente que uno tiene alrededor que le dice, bueno, pero sí, ¿y en qué te ayudo? En Silicon Valley todo el mundo es así. Tenemos una cultura del sí y. Yo no sé de nada de drones, yo no sé del gobierno, a mí no me gusta el gobierno, pero ¿qué tú necesitas? ¿Con qué gobierno te conecto? ¿Cuánto dinero tú necesitas? Bueno, te mandé un chequecito de 250,000, pero después hablamos y no me tienes que dar cuenta. Ojalá que te vaya bien, me llamas si necesitas algo más. Adiós. Esa cultura del sí y. Porque mientras tú estás ocupado convenciendo a alguien que no cree en ti, a lo mejor es que esa persona es escéptica por naturaleza. Entonces nosotros no gastamos tiempo hablándole a gente que a lo mejor nunca va a utilizar o va a entender el valor que estamos creando con nuestros productos o nuestras innovaciones. El mejor ejemplo es el modelo de negocio de Matternet. UNICEF y el Ministerio de Salud de Malawi no se consideran que son empresas pioneras u organizaciones pioneras. Tampoco se consideran que sean organizaciones multibillonarias. Sin embargo, los primeros inversionistas de drones para transporte fue el Ministerio de Salud de Malawi y UNICEF. Fue la primera organización que puso a disposición no su presupuesto de marketing, drones para transporte, flashy, sino su presupuesto de logística y distribución. Es importante que cuando estamos sacando un nuevo proyecto, vayamos al departamento o a la dirección donde está el dolor. Y si el dinero sale de ese dolor, ese proyecto va a seguir adelante porque le está resolviendo algo a esa división. No a marketing, no a innovación, no a las cosas que quizás pueden ser, pero nunca van a ser. Efectivamente, miren qué interesante, que creando una empresa de alto valor social y público, comenzamos a crear una empresa de alto valor en el sector privado. Matternet en el 2022 reportó una evaluación de más de 220 millones de dólares. Lo interesante es que esa señora que ustedes ven ahí, que fue mi primera inversionista, no cree que ella es inversionista. Esa es mi mamá. Entonces, ella no se considera una inversionista, no se considera una persona que toma riesgos y sin embargo fue una de las propulsoras en la primera ronda, que es la ronda semilla en los emprendedores, que es una ronda que se levanta o pre-semilla ahora entre amigos y familia, friends and family. Mirando hacia adentro, yo creo que lo más importante luego de 14 años en Silicon Valley es entender, quedarme con esto de que uno no aprende lo que piensa que ya sabe y que uno no hace lo que piensa que ya está haciendo. Eso ustedes lo pueden entender mucho con los gobiernos. Yo siento que los gobiernos salen muy temprano y dicen, estamos resolviendo esto así, esto es así. Nosotros somos los mejores que hacemos esto. Y en el momento en que tú dices que tú eres el mejor, que ya tú sabes cómo hacerlo, no te das la oportunidad de aprender a hacerlo. De hecho, no lo estás haciendo, pero como tú dices que lo estás haciendo, hasta ahí llegaste y hasta ahí te quedaste. Cuando algo es nuevo para mí, en las cosas que yo hago, yo sé que son nuevas para el mundo. Entonces yo vivo por sorprenderme. Comenzamos a hacer cosas de compras públicas, a ayudar a los gobiernos y comenzamos a encontrar que cada vez que ayudábamos al gobierno a hacer una compra en tiempo real, encontrábamos un 15% de descuento. 15% en un presupuesto de 16 trillones. Mi equipo es joven, tenían 22 años. Yo decía, no, esa data está mal. Estamos mal. Busquen de nuevo. Seguimos buscando y a veces encontramos hasta un 33% de descuento. Porque encontramos un vendedor que se ganó una licitación pública, le vendió al condado de Los Ángeles, le quedan 100 computadoras y la quiere sacar, quiere salir de la computadora y la vende 30% de descuento. Yo digo, aquí hay un problema.
¿Cómo puede ser que un gobierno dura 6 meses en hacer una licitación, negocia precio, negocia términos y condiciones, emplea 10 personas haciendo esa licitación pública y mi equipo de 10 personas en 5 minutos encuentra un 33% de descuento? Aquí hay un problema grave. Esta data está mal. Seguimos. Si se dan cuenta ahí, eso es una orden de compra a Office Depot. ¿Les suena Office Depot? Un gigante. Yo no puedo competir contra economía de escala. Sin embargo, cuando nosotros cogemos esa orden de compra, que hay que hacerla manual a Office Depot de artículos comerciales normal y buscamos esos productos en el mercado local porque queremos hacerle el delivery rápido a los gobiernos para que puedan moverse y hacer otras cosas, seguimos encontrando el 15%. Pero un 15% contra Office Depot, eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces nos damos cuenta que estamos cambiando el modelo de negocio y ganándole a proveedores tradicionales. Y comenzamos a trabajar en la disrupción de modelos. En vez de que los gobiernos hagan compras cooperativas, que se agrupan y duran 3 años agrupándose para poder comprar, nosotros estamos haciendo ventas cooperativas. Agrupamos a las MIPYMES y las MIPYMES hacen una gran venta. Entonces el gobierno hace una orden de compra de $1 millón de cualquier cosa y le compró al mejor precio a un grupo de MIPYMES, a Office Depot también. Office Depot despachó en 3 semanas, las MIPYMES comenzaron a despachar de una vez e hicimos logística ultralocal, de punto a punto. En vez de mandarle todo al gobierno a un solo warehouse, lo mandamos del punto que se compró al punto donde llega final. El gobierno se ahorra una parte de la logística ahí también. A veces funciona y a veces no. A veces nos mandan cosas así como mi primer orden con Glass fue increíble, esto es 1 millón de veces mejor, y las veces que no funciona, se la digo fuera del escenario, porque duele mucho. Cierro invitándoles a que hagan mucha más experimentación. ¿Cómo se hace experimentación? Empieza asumiendo que la mejor manera de hacer algo no es la mejor manera en que lo estás haciendo hoy. La mejor manera de hacer algo no es la manera en que lo estás haciendo hoy. Cuando piensas así, está todo por crear. Número 2, la TAM tiene una ventaja competitiva. Hemos hecho de todo sin nada. En Silicon Valley, cuando los inversionistas ven que los latinos podemos hacer de todo sin capital de inversión, luego dicen, ¿y si yo te doy $3 millones, qué más tú vas a hacer? Glass. Tenemos que aprender a exportar nuestro know-how y como yo digo en Silicon Valley y se lo comparto a ustedes, ¿han visto las carreteras americanas que tienen 8 y 6 carriles? Son amplias. A veces vamos a ir por el carril de la derecha, muy suave, no sabemos si queremos salir, si queremos pivotar, a veces vamos a ir en el medio, sabemos dónde vamos y queremos ir un poco al paso y a veces vamos a ir por el carril de la izquierda, rapidísimo. Pero no importa por qué el carril vayamos, sabemos a dónde vamos. Y eso es lo importante de la innovación, quedarte comprometido con esa visión original, aunque a veces vayas muy rápido y aunque a veces vayas más lento. Tenemos que hacer más leapfrog, esos saltos. ¿Cómo se piensa de lineal a exponencial? Eso es algo que se practica todos los días. 3 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, quita el paso del medio. Siempre. ¿Cómo se hace eso? Ejemplo. Compras públicas. De contratos de 30 páginas a contratos de 1 página a un clic. Quito el contrato de 1 página. 30 páginas, clic. Eso es exponencial. Eso es el leapfrog. Y podemos hacer eso mucho más en nuestra toma de decisiones. ¿Cómo comienzo a pensar diferente, Paola? Contradícete. Tú mismo. Di, yo quiero hacer este proyecto de esta manera. Bueno, pero ¿y qué pasa si lo hacemos de esta manera? Cuando tú comienzas a quitarle poder a cuando alguien te contradice, porque ya tú te has contradicho, no sientes esa punzada que sientes cuando alguien viene de frente y te dice, no, no es por ahí. Porque esas son las conversaciones que tenemos en la TAM. No, no, no. Entonces ya cuando tú te contradices, tú sabes que eso es lo esperado y tú creas esa voz en tu mente que te ayuda a balancearte. ¿Cómo se quita el miedo? Fallando. Saliendo, ¿cuándo? Antes de que la idea esté cocinada. ¿Cómo se estrena el cerebro? No copiando, pensando. El que hoy yo le puedo dar todas mis presentaciones, por eso yo la presento, la pueden compartir, porque si tú copias lo que yo te acabo de enseñar hoy, tú estás copiando el cerebro de Paola Santana de hace 20 años.
Yo no he comenzado a hacer ni el 99% de todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque ejecutar es lo difícil. O sea que para estrenar ese cerebro hay que pensar mucho, mucho más. Y por último, hay que insistir. Pregunta rápida aquí. ¿Quiénes han tenido este año, que ya se está acabando, una iniciativa importante? ¿Quiénes han lanzado una iniciativa importante este año? En cualquier renglón. Levanten la mano. Ok. ¿Quién insistió 30 veces sobre eso? ¿Quién tuvo 30 reuniones? ¿Quién mandó 500 emails? ¿Quién se apareció 30 veces? ¿Quién? ¿Lo logró? ¿Quién más? ¿Lo logró? Ok. El que no hizo eso, no lo logró. Y entonces te recuerdo que si tú tienes una gran idea, un gran proyecto, y tú no te atreves a mandar 1000 emails, tú no te mereces liderar ese proyecto. Porque tú no respetas ese proyecto. Tienes que insistir en las cosas que son importantes para ti. Trucos, mucha más observación, menos procesos, más intentos, falla rápido, falla a menudo. Timing, para cuando te sientas listo, estás tarde. Dejen de sazonar esas presentaciones y esos reportes. Saca eso, mándalo. Ya, lo importante se hace afuera, en el campo de batalla. Y les insto a recuperar el sentido de urgencia de lo que es importante para ustedes con ustedes mismos. El tema de la competencia, rapidito. Yo no entiendo cómo podemos competir cuando estamos tratando de resolver problemas que nadie ha podido resolver. No lo entiendo. Por ejemplo, ¿cómo yo pienso? Voy a donde Amazon y le digo, óyeme, tú eres el mejor que haces e-commerce, clic, 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 añade al carrito, paga. Eso es un ADN que nos gusta, lo entiendo. Yo lo hago igual que tú. Número 2, hay algo que tú haces mal. Tú no verificas a los vendedores. Tú no verificas que ese vendedor tiene un domicilio donde dice. Tú no verificas que ese vendedor tiene un warehouse donde dice. Tú no verificas que ese vendedor no vende productos que respetan la propiedad intelectual de otros empresarios. Eso yo lo hago bien. Número 3, hay algo que tú no haces. No le provees a los gobiernos paneles inteligentes para manejar su data. Entonces, si yo tengo tu ADN copiado, lo hacemos lo mismo igual, resolví lo que tú haces mal y hago lo que tú no haces, tú y yo somos dos partners naturales. Cuando tú miras a tu competencia de cerca, extraes la base común y lo ayudas a resolver cosas que ellos no han resuelto, lo que haces es convertir a un enemigo en amigo. Y ese amigo no te quiere sacar del mercado. Les insto a que piensen contraintuitivo sobre la competencia, porque los problemas donde estamos jugando, no compitiendo, jugando, cuando alguien me dice, ¿tú estás contra Amazon? Yo no, yo estoy jugando con Amazon. Estamos playing en el mismo level field. Y eso nos da oportunidades a ambos de expandirnos y hacerlo mejor. Cierro con los secretos. Ya sabemos que el experimento será horrible y que saldrá mal. Ya se lo dije, se lo mostré en los slides. Y número 2, un éxito de la noche a la mañana toma 10 años. Se lo comenté con Bloomberg. Matternet, literalmente el mes pasado, acaba de entrar al mercado de home delivery luego de 14 años. Y acaba de lanzar por primera vez sus operaciones en Silicon Valley, donde cada persona puede mandarle un dron a otra persona con una carga. No fue así que empezamos. Y con Glass, hace varios meses, nos ganamos junto a Amazon
uno de los contratos federales más grandes para una iniciativa de e-commerce gubernamental, y como les dije que vivo por los pies de página que no se notan, si van a las plataformas de G-commerce, arriba tienen un cintillito muy chiquito que dice que el mayor comprador del mundo, que es la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, compra en G-commerce, en una empresa de unos latinitos. Entonces nos hemos mudado a la torre más alta de Silicon Valley para mostrar que se puede. Y si la torre más alta de Silicon Valley ha sido creada por una empresa que lo hizo más sencillo que Oracle, que es Salesforce, y que vende enterprise software, imagínense qué torre van a construir compañías como Glass que le venden software al mayor comprador del mundo. Con eso los dejo. Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual se vuelva totalmente obsoleto. El mejor momento era ayer, el segundo mejor momento era ahora, el tercer mejor momento es ahora desde que se acabe esta charla. La mejor idea es la que se ejecuta, la que sale del PowerPoint, del reporte, y a los verdaderos pioneros yo espero verlos a ustedes en 10 años con sus moonshots ejecutados. Así que muchísimas gracias.